Cuando conocí a mi esposo, Rob, hace 4 años, no hablaba ni una palabra de español. 4 años después, este era Rob en nuestra boda. Si miro atrás, mi vida es muy diferente a la de hace 4 años. Si me hubieran dicho que estaría en mi boda, en una playa en Cartagena, diciendo mis votos en español, no te habría creído. Y eso es solo el principio. ¿Cómo lo hizo? En este video voy a mostrarte las 3 fases de cómo Rob pasó de 0 a hablar español con fluidez. ¿Qué funcionó y qué no? ¿Y cuánto tiempo pasamos en cada fase? Si eres nuevo aquí, hola, soy Paula, soy colombiana, tengo un esposo inglés y ayudo a mis estudiantes a aprender español para comunicarse con sus parejas en su idioma nativo. La primera fase fue empezar. Hay muchísima información afuera. Hay muchos métodos, libros, recursos diferentes y no hay un solo camino. Encontramos algunos recursos buenos y otros no tan buenos. Algo que realmente ayudó y que yo recomendaría es Language Transfer. Es una herramienta para aprender no precisamente gramática. Se trata de entender la estructura del otro idioma y qué cosas se pueden transferir del inglés al español y qué otras no funcionan. Ser consciente de cómo funciona otro idioma es muy útil. Las estructuras y las formas de expresarse son muy diferentes, entonces ayudó muchísimo esta herramienta para Rob y para mí también, para poder enseñarle y para poder entender nuestras diferencias y similitudes en nuestros idiomas. Voy a poner todos los recursos que recomendamos abajo en la descripción. Luego, para aprender vocabulario y gramática, Rob empezó con Duolingo. De hecho, una vez intentó impresionarme cuando vino a visitarme. Tenía que pasar 2 horas en el tren de Londres a París y pasó 2 horas en Duolingo, pero solo pudo decirme hay una manzana. No fue muy impresionante, pero le encantaba poder pasar de un nivel a otro. Después de 1 mes con muchísimas horas en Duolingo, todavía seguía un poco frustrado porque no podía entender una conversación real. Y este es el problema con Duolingo, que es muy fácil memorizar frases, pero no es muy útil para conectar realmente. Y es lo que realmente queríamos Rob y yo, poder conectar en español. Y para eso tienes que absorber mucho español natural. Cosas reales, pero a tu nivel. Y fue ahí justamente cuando descubrimos Comprehensible Input o Input Comprensible. Si no conoces este método, la idea es simplemente escuchar, ver o leer input, en este caso español, que ya puedas entender, es decir, que sea comprensible para ti. Hay muchísimos videos que explican cómo funciona esto en detalle, pero
En resumen, Rob estaba muy motivado con este método y lo siguió 100% después. Rob hizo 0 vocabulario, 0 libros de texto, 0 gramática y se enfocó en ver, leer y escuchar español a su nivel. Lo que nos lleva a la segunda fase. Esta fase fue la más difícil para Rob y para mí. El mayor problema con el input comprensible al principio es que nada es comprensible. No es tan fácil encontrar material a tu nivel y que sea también entretenido. Entonces, ¿cómo puedes ver, escuchar, leer cosas a tu nivel? Bueno, igual que cuando eras un bebé. Rob veía y escuchaba muchas canciones y programas de televisión muy lentos, pausados y repetitivos, como Peppa Pig. Obviamente esto no es lo más entretenido para un adulto y por eso es tan duro, porque no hay tanto material fácil para adultos que quieren aprender español. Por cierto, es exactamente por esto que hacemos tantas historias para Teen 20. Estamos creando el material que Rob no tenía. Si quieres ver estas historias, puedes verlas en el canal. Dejamos abajo en la descripción algunas historias. Al principio, yo incluso le hablaba a Rob tal vez 1 o 2 horas al día como si fuera un bebé. Hacía muchos gestos, por ejemplo, tengo hambre, quiero comer. Y esto es una dinámica de relación muy rara. Realmente fue muy extraño nuestra comunicación en esos momentos. Rob intentaba responder, pero se frustraba mucho con los errores. Y a veces solo después de 30 minutos estábamos cansados. Pero para mejorar necesitas mucho input español a tu nivel, así que probablemente fueron entre 6 y 9 meses de programas para bebés y hablar como un bebé antes de que Rob pudiera pasar a cosas más interesantes. En ese momento empezamos a ver la luz al final del túnel. Todo se volvió más fácil y hubo un libro que lo cambió todo. Después de unos 9 meses aprendiendo español, fuimos a Colombia. Rob tenía un objetivo muy claro. Iba a conocer a mi familia y quería poder hablar con ellos en español. Entonces, las 8 temporadas de Peppa Pig en YouTube no fueron un problema, porque Rob sabía que iba a ser muy útil para poder tener vocabulario y poder producir español en un momento. Luego, en Colombia, obviamente estuvo expuesto a muchísimo español. Después de 6 semanas en Colombia, compró este libro y este libro fue el punto de inflexión. Rob podía sentarse a leerlo
y realmente disfrutar el libro. Se olvidaba por completo de que estaba aprendiendo español. Este escritor, Roald Dahl, era su escritor favorito cuando era niño y realmente sus historias son muy buenas, son muy entretenidas, también para adultos. Tiene libros como Las brujas, Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda. Sí, son libros muy buenos, muy conocidos y yo también he leído estos libros ahora adulta porque son muy entretenidos, fáciles y tiene algo este escritor que quieres leer y leer sus libros. Entonces, pasamos de hablar 1 hora al día en español a 2, a 3 y así sucesivamente hasta hablar todo el día en español. Fue muy progresivo, pero en esta fase ya hablábamos todo el día en español. Y no es que el español se volviera más fácil de aprender, pero fue mucho más disfrutable a partir de este punto. Rob leyó varios libros más de Roald Dahl y pudo empezar a ver programas un poco más divertidos como Cómo entrenar a tu dragón y Pokémon. Pokémon le encantó y ya sé que no es nivel Shakespeare, pero es mejor que Peppa Pig y Rob pasó de ver programas de bebés a niños de 8, 10 años y realmente disfrutarlos. Tener mucho más vocabulario, un vocabulario mucho más amplio en este tipo de programas. Después de 3 meses, esto sería ya 1 año desde el inicio. Sí, más o menos 1 año después, diría que Rob ya hablaba español con fluidez. Obviamente, todavía con un montón de errores, pero podía tener conversaciones en español con cualquier persona. Si lo piensas, puedes tener conversaciones con un niño de 8 o 10 años muy interesantes. Entonces, este era más o menos el nivel de Rob 1 año después de haber empezado el proceso. Esta es nuestra experiencia aprendiendo y enseñando español. Cuéntanos si quieres saber más sobre algo en particular de nuestra experiencia.